esta sesión importante a mi parecer, porque abordaremos un tema poco atendido en la docencia respecto al estudio del diseño gráfico. La verdad es que las universidades nos forman para desarrollar en nosotros habilidades que tienen que ver con el diseño, con el proceso que se lleva para resolver o llevar a buen término un proyecto en términos de diseño gráfico, o bien para resolver aspectos que tienen que ver con la comunicación visual o gráfica. Pero vamos, hay un asunto sumamente importante. ¿Qué hago después de que terminé la universidad? Y pretendo, por supuesto, hacer de mis estudios, pues digamos, una actividad lucrativa. No tenemos idea cuando salimos cuánto vamos a cobrar, qué debemos hacer, qué aspectos debemos atender. Cierto es que hay algunas materias en la mayoría de las universidades en donde se revisan aspectos como la situación de costos y presupuestos, alguna que otra materia que está relacionada con la administración, pero es, digamos, muy poca la información que podemos recibir en esos periodos o en esas clases. Entonces, bueno, el mundo fuera de la universidad es completamente distinto al que se nos plantea en los trabajos que resolvemos con los profesores. Esta situación me parece que debe romperse, debe de alguna manera equilibrarse un poco más esta situación. Por eso esta sesión en la que pues hablaremos del diseño o de la gestión del diseño más bien. Te compartiré notas personales que he ido tomando pues, en el tiempo que ha sido ya para mí una preocupación el comprender estos temas, el entender cómo llevar a bien un despacho de diseño, cómo poder resolver estas situaciones de comercializar o de promover o vender nuestros servicios como diseñadores gráficos. Son notas que pues durante ese tiempo he ido generando, producto también de libros que he revisado que no tienen nada que ver con diseño. Empecé, por supuesto, tratando de entender de administración como desde el principio y como si estuviera a su vez aprendiendo esta carrera, pero la verdad es que entendí que no ese es el camino correcto. Sin duda, tendría que en todo caso volver a estudiar otra carrera y esta que tuviera que ver con administración. Pero el tiempo no perdona. Finalmente, una vez que cumples un propósito, pues estableces la idea, por supuesto, cuando terminas la universidad, de ya comenzar a otra etapa. Entonces, considerar estudiar otra carrera, por supuesto que no tenía sentido, ¿no? Lo comprendí después. Después me acerqué a libros y a información, me acerqué a personas que están dedicadas al tema y de ahí he obtenido también información muy valiosa. Libros como, por ejemplo, de Carlos Muñoz, es el último que he adquirido, un personaje polémico, muy metido en el asunto de redes, no te costará trabajo encontrarlo, quizás ya has escuchado de él. En lo personal a mí me parecía una persona, digamos, considero que pues es una persona un poco tóxica, un poco complicada, pero debo reconocer que de sus señalamientos es en donde he adquirido mucha claridad sobre este tema. También leí en algún momento libros como Reinicia, borra lo aprendido y piensa la empresa de otra forma. Un libro también muy recomendable para todos aquellos que no somos administradores, que no nos interesa de alguna manera aprender esta materia en su sentido más amplio, porque no nos vamos a dedicar a administrar negocios, sino simplemente buscamos entender cómo realmente hacer que lo que yo sé de diseño pueda tener un uso o un fin benéfico para mi cliente, pero también un beneficio provechoso para mí, en el sentido de que pueda yo obtener un ingreso, pues digamos, justo a partir de esa labor que yo hago. Entonces, esta información me ha ayudado, pero sobre todo
la que encontré con un personaje llamado Fernando Del Viescio. Él es un administrador de nacionalidad argentina y española. Él ha publicado un libro que se llama Diálogos con Diseñadores en el 2015. Refiere sobre este libro que son diálogos con diseñadores en los que se reflexiona sobre el deterioro profesional en el diseño gráfico, las soluciones habituales desde el diseño para enfrentarlo y otras propuestas desde la administración. Él es administrador y entonces explica en su libro y en entrevistas que he podido ver que han hecho a su persona que su destino para con el área del diseño o de las, digamos, o de las actividades relacionadas con el mundo de las artes o materias de apreciación se dio por casualidad, pero él pudo distinguir desde su experiencia como administrador que todas las personas que estamos inmersas en estos, es decir, en el mundo del arte, en el mundo del diseño, que buscamos comercializar o vender o promover nuestros servicios, tenemos errores garrafales o fallas, digamos, absurdas desde el punto de vista de la administración, del administrador, del que conoce sobre el tema. Entonces empezó a realizar estudios, a comprender cómo es que las personas que estamos inmersas en estos círculos percibimos este tema y distinguió patrones que se repiten en diversas áreas que están vinculadas. O sea, los problemas que enfrentamos como diseñadores gráficos desde el punto de vista de Fernando, también los tienen los diseñadores industriales, las diseñadoras de modas, los que venden arte, por ejemplo, obras de teatro, en fin, vamos, hay mucha claridad respecto a este tema si te acercas a Fernando. La verdad es que yo, a partir de lo que pude leer de él, comprendí muchas cosas. Todo esto que te menciono está resuelto en notas que yo he generado y que quiero compartirte. Las hice en principio por interés personal para poder llevar a mejor posición mi negocio, digamos, mi servicio de diseño. Pero después, por supuesto, entendí que las conclusiones a las que había yo llegado y que pude de alguna manera corroborar en la práctica, pueden servirle a otros. Y es por eso que estamos aquí, en esta clase, en esta sesión, en la que trataremos de entender cuál es este rollo tan complejo que tiene que ver con el vender nuestro servicio. Entonces, bueno, te voy a ir compartiendo estas notas que ya organicé para poder llevar esta plática de la manera más pues cómoda posible o más entendible que se pueda. Bueno, sobre la gestión del diseño gráfico. La primera nota que tengo es que existe la inquietud y deseo natural de querer vender diseño. Eso es sumamente entendible. O sea, yo estudié diseño, he dedicado gran parte de mis estudios a tratar de entender esto, que además me gusta. Entonces, lo lógico es que yo tenga el deseo de vender diseño y además de poder vivir de esta actividad, digamos, cómodamente, ¿no? A lo mejor no de manera muy holgada, pues, pero yo creo que, o sea, existe esa utopía, sobre todo desde hace algunas décadas para acá, de que debería poderse vivir muy bien haciendo lo que le gusta a uno. Entonces, esa fijación que se ha ido estableciendo desde hace varios años, también nos condiciona, o sea, nos hace pensar que yo debo disfrutar de mi trabajo, obtener una remuneración muy buena por esto y no debería sufrir, o sea, no debería yo de ver el trabajo como un asunto tedioso, como una carga muy pesada a la que como recompensa ya se tiene el sueldo, pero que toda vez que acaba el fin de semana yo debo regresar nuevamente a ese sufrir, a ese asunto de tener que enfrentar el trabajo desde un punto de vista doloroso, por así decirlo.
Entonces, desde hace décadas atrás, se tiene la idea de que eso no tendría por qué suceder. Y eso es claro. Pero bueno, es aquí donde comienzan entonces algunos problemas. Y de ahí la segunda nota que tengo. Ojo con esto. El que demanda los servicios de diseño no desea lo mismo que el diseñador. Vamos, el propio diseñador o el gremio en general no tenemos perfectamente claro cuál es el verdadero aporte que nuestros conocimientos pueden brindar a las metas de una empresa. Hay una disociación de ideas. Lo que nosotros entendemos por diseño no es lo mismo que entienden o comprenden las personas a las que les generamos esta idea de servicio. Entonces ahí empiezan, por supuesto, las confusiones. Pero esto es perfectamente claro. Nosotros como gremio no hemos podido establecer acuerdos, o más bien no se han podido establecer las condiciones para que como gremio podamos todos llegar a una misma idea con respecto a lo que genera como beneficio cualquier área de especialización que me menciones. De tal manera que, o sea, es muy probable que si le preguntamos a un diseñador con notable experiencia sobre lo que piensa en relación al diseño de empaques, por ejemplo, y etiquetas, tendrá una concepción que puede ser muy diferente a la que entiende el docente y muy diferente a la que entiende el estudiante. Y estas, a su vez, van a ser muy diferentes a lo que comprende el que demanda estos servicios o el que es dueño de la empresa en donde elabora ese diseñador de empaques y etiquetas. Entonces, se comprende esto en en varias situaciones, ¿no? Pero entiendo que podría deberse en principio a lo incipiente del diseño gráfico, es decir, la carrera o profesión está en ciernes, o sea, va comenzando. Hay áreas del conocimiento que, o sea, a la fecha, pues han pasado ya por muchas décadas de progreso, de evolución, y el diseño gráfico, la verdad es que cuenta pocas en su haber. Entonces es un área que digamos, está todavía en pañales, podríamos decirlo así. Otro factor puede ser el que en estos momentos, en esta era digital que vivimos y en este despliegue tecnológico que enfrentamos, nos vemos obligados a cambiar no solo constantemente, sino además rápidamente, de tal manera que nos empieza a rebasar las necesidades o la tecnología que motiva a su vez nuevas necesidades, nos supera en términos de lo que vamos pudiendo asimilar. Entonces, por ejemplo, los que están metidos en el tema del marketing digital y las redes sociales y todo esto, se ven en serios problemas porque cada año cambian las reglas o evolucionan las cosas en relación a cómo divulgar información o cómo promover un negocio a partir de estos medios. Entonces, vamos, o sea, no alcanza el tiempo para entender lo que deberías hacer en este año, cuando en el siguiente hay nuevas cosas o nuevas aplicaciones o nuevas tecnologías. Entonces, bueno, este es un ejemplo que marca que esta era digital que vivimos nos está llevando a pasos que de repente no podemos llevar, por lo menos a la misma velocidad. Y eso, por supuesto, hace que pues existan o vayan generándose huecos que de alguna manera se traducen después en dificultades que, por supuesto, hay que sortear para poder entender cómo llevar a bien toda esta idea de lo que el diseño debe ofrecer a cierto público. Vamos a la siguiente nota. Coexisten dos enfoques de venta de los servicios de diseño. Hay diseñadores que conciben el diseño como un resultado y hay quienes lo venden como un proceso. Esta situación, sin duda, es importante porque
vamos, como consumidor, uno necesitaría tener claro si lo que el diseño me va a ofrecer es ya una solución final y completa o si solamente es parte de un proceso o de un requisito. Bueno, hay por supuesto de mi parte un análisis al respecto. Bueno, por supuesto que esta discordia tiene sus orígenes en la formación del estudiante en la universidad y bueno, por supuesto que también puede ser resultado de la inmadurez que aún presenta o exhibe nuestra profesión. Pero deberíamos tener claro lo siguiente. Eh, el, el diseño gráfico debe resolver una solución, por supuesto. O sea, no podríamos eh, esperar que alguien compre un proceso sin ver, por supuesto, una solución resuelta. Pero la confusión se da en el siguiente punto. Lo que ocurre es que el diseño gráfico sin duda brinda un resultado, pero este resultado no lo puede conseguir solamente el diseño gráfico. Para que se pueda lograr un resultado que, por supuesto, provenga de una necesidad que tenga que ver con la comunicación gráfica de algo, o sea, con comunicar algo gráficamente, para poder ver resuelto eso, el diseño gráfico necesita aliarse de otras áreas del conocimiento o está condicionado por factores o circunstancias que deben también atenderse y que no necesariamente son responsabilidad directa del diseño gráfico. Entonces, podríamos sintetizar esto de la siguiente forma. Lo que el diseño gráfico debe vender u ofrecer es un resultado, pero debe quedar claro que el diseño gráfico no puede llegar solo a ese resultado, o sea, debe estar inmerso sin duda en un proceso. Y ese es, digamos, creo yo, lo que genera la confusión. Eh, Deberíamos comprender eso en principio. No podemos, o no debemos más bien, concebir al diseño gráfico como un fin en sí mismo, porque realmente no lo es. O sea, nadie compra diseño solo por diseño. Es más, te lo explicaré en notas más adelante. O sea, vamos, la gente no compra diseño en realidad. Alguien tiene un problema de comunicación, por ejemplo, necesita promocionar algo, requiere para esto un cartel. Imaginemos que una obra de teatro necesita informar al público que existe esta oferta, que hay una obra de teatro. Entonces solicita los servicios de un diseñador para que realice el cartel. Pero debe quedar claro que el diseñador gráfico se encargará de traducir, digámoslo así, de traducir la información que se quiera divulgar, pero eso no asegurará que las personas van a querer realmente asistir a esa obra de teatro. Se necesitan muchas otras cosas, no solo el propio diseño. Debe estar incluso detrás de este asunto de la elaboración del diseño un estudio de mercadotecnia. Incluso tendría que considerarse también la idea de cómo vamos a decir este mensaje, o sea, qué se quiere decir en relación a esta obra de teatro, cuáles son los valores o atributos que esta obra de teatro tiene como para poder impactar a cierto público. Entonces, el asunto es ese, necesitaríamos estar aliados con otras personas, o sea, el diseño solito no va a llegar al resultado, somos parte de un proceso. Bueno, eso en un sentido, ¿no? Veamos la siguiente nota. Bueno, la siguiente nota dice, para la mayoría de los clientes, el diseño es algo asociado a lo estético o a lo bonito, pero para los diseñadores, el diseño gráfico es muchas cosas y de acuerdo con su especialidad o experiencia, cada diseñador se va construyendo una definición que puede discrepar de las ideas de sus colegas. La siguiente nota dice, un comprador siempre desea adquirir la solución a un problema, una necesidad o un deseo.
La mayoría, las personas que buscan los servicios de un diseñador gráfico, desea soluciones. Entonces, me parece que desde ese punto de vista nosotros como diseñadores estamos comprendiendo mal cuál es, digamos, la manera en la que debemos abordar o enfrentar este proceso de ofertar nuestros servicios. Pensar que podemos vender diseño es un error. Lo comenta Fernando Del Biasio cuando establece que es absurdo pensar que, por ejemplo, un médico venda medicina o que un administrador venda administración, o en otro sentido, o sea, es también absurdo pensar que un carpintero va a vender carpintería. O sea, no le interesa al consumidor, en el caso de un carpintero, entender de carpintería. O sea, no quiere el que compra un mueble esperar que el que lo hace, el carpintero, le explique las técnicas que ha usado y le diga qué es mejor o peor en términos de lo que la carpintería ha establecido a lo largo del tiempo. En realidad, lo que el cliente quiere es un mueble y quiere que este mueble funcione para sus necesidades. Entonces, nosotros como diseñadores comenzamos a pensar así cuando estamos ya frente a la posibilidad de ofrecer nuestros servicios. Decimos, soy diseñador, debo vender diseño entonces. Pero vamos, ese sin duda es un error, es una incompatibilidad. Y es algo que debemos dejar claros, ¿no? Por supuesto que desde este enfoque se puede construir pues un despacho o un estudio de diseño. Habrá quien diga, bueno, pero es que si yo soy diseñador, pues yo voy a vender diseño y habrá quien le interese. Es posible, pero lo que creo que podría ocurrir si no cambias este enfoque, o sea, si tú dices, bueno, a mí me gusta el diseño, me gusta particularmente hacer ilustraciones, pues voy a vender este trabajo y a quien le interese, pues se acercará conmigo y entonces podré llevar a bien mi negocio. El asunto es que no es tan sencillo, o sea, realmente no pasa así. Si tú estableces una oferta al mercado y esta no es realmente interesante, es muy posible que el mercado no voltee a verte. O sea, a menos que, como ya lo mencioné, tengas algo muy interesante que ofrecer, podrías entonces establecer un nuevo paradigma y cambiar las reglas del juego para tus competidores. Pero eso no es algo que pasa constantemente. Lo más común es que tú tengas que establecer un justo equilibrio entre lo que tú conoces o sabes o entiendes y puedes ofrecer a un público, pero también entre lo que el público necesita o está interesado en adquirir. Esa vinculación, o sea, esa fusión que debe darse entre estas dos ideas, es lo que naturalmente debería resolverse para pensar en un negocio que, o sea redituable o sea rentable o que funcione simplemente. De otra manera, no creo que puedas asegurar un éxito empresarial así. Ese es el punto. O sea, no podemos o debemos dejar de lado esa idea de que vamos a vender diseño y de que la gente va a apreciar eso. Ahora, vamos a mi siguiente nota. Para que mi oferta como prestador de servicios de diseño sea efectiva, debo entender primero cuál es el problema que resuelvo. Vamos a tratar de establecer esto desde el origen. O sea, ¿qué es lo que el diseño realmente ofrece? En la escuela, por supuesto, nos enseñan a trabajar aspectos que tienen que ver con la composición principalmente. O sea, con el aspecto final del propio diseño, y en eso se concentra mucha de la atención.
se nos corrige sobre el tema de la tipografía, porque esta no es la adecuada, se nos hacen comentarios sobre la composición, sobre lo que está sobrando, sobre lo que hace falta, se generan especulaciones sobre si el color que usaste es correcto o puede mejorar. Entonces nos concentramos en ello, pero de repente me parece que perdemos el rumbo y olvidamos que el diseño gráfico en este momento lo que realmente busca resolver para la sociedad son problemas de comunicación gráfica o de comunicación visual. Eso es realmente lo que el diseño gráfico o la profesión que estamos resolviendo para nosotros en este momento, pues es lo que realmente puede ofrecer, o sea, para eso está hecha. La mayoría de los comerciantes saben qué productos venden, pero pocos prestan atención a entender qué problemas o necesidades resuelven. Nosotros deberíamos de estar, por supuesto, en esa posición, en la de entender que más allá de que, o sea, yo adquiera, por ejemplo, un sofá, estoy adquiriendo no necesariamente o no solamente un bien material. Estoy adquiriendo con esto a la mejor comodidad, a lo mejor con esto estoy resolviendo, no sé, un asunto de estatus o de imagen, porque he comprado un sofá muy bonito y moderno. A lo mejor estoy comprando con esto no necesariamente estas dos cosas que acabo de mencionar, sino quizás una inquietud o satisfacción personal. A lo mejor soy un comprador compulsivo y realmente ni siquiera necesitaba ese sofá, pero estoy adquiriendo ese bienestar para mí, o sea, necesito comprar. Entonces, lo que debemos entender es precisamente eso, qué es lo que nuestro servicio, lo que sabemos hacer, le puede ofrecer a la gente. Entonces, establecer que el diseño gráfico, lo que, digamos, los problemas que resuelve son en términos de comunicación gráfica, clarifica muchas cosas. O sea, no interesa en principio entender pues que tú sabes hacer sitios web o que sabes hacer logotipos o que sabes hacer etiquetas. Lo que interesa entender es que tú cubres en principio una necesidad de comunicación gráfica. O sea, estás pudiendo hacer que tu cliente se comunique por los medios que te acabo de mencionar, por ejemplo, o sea, a través o por medio de un sitio web, de un logotipo o de una etiqueta, se comunique con su público o con sus prospectos o consumidores. Entonces, tendremos que verlo desde ese punto de vista. De no hacerlo así, por supuesto que entramos en un asunto sumamente complicado, porque no vamos a poder llegar a un buen entendimiento con el cliente. La siguiente nota que tengo dice, el diseño debe vender la solución al problema de un cliente. Eso ya lo hemos clarificado. Pero bueno, aquí va la parte medular de todo este asunto. El asunto es que el cliente nunca tiene un problema de diseño. Ese es el punto como clave. Entonces, bueno, vamos a dejar hasta aquí esta parte y bueno, vamos a tener otra sesión en la que continuemos hablando de este tema, pero vamos a cerrar esta sesión con esta idea. Reflexiona sobre ella. La repito, el diseño debe vender la solución de un problema a un cliente. Eso queda perfectamente claro. El asunto es que el cliente nunca tiene un problema de diseño. Entonces, ¿qué le vendemos? Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, vamos a clarificarlo en la siguiente sesión. Que estés muy bien. Bye.